Ahora vamos a dar algunos consejos para relacionarse con la generación X. Primero, valore su talento y experiencia. Hágale saber que usted puede aprender de ellos. Es fundamental eso, ¿sí? Cuando hable con ellos, vaya rápido al punto, no pierda el tiempo, no dé vueltas. Evite las reuniones y comuníquese con ellos a través de la tecnología. Acuérdese de la reunionitis, reuniones sin sentido, ¿sí? No malgaste su tiempo, minimice las interrupciones, las frivolidades y elimine las actividades mal organizadas. Bríndele la mayor autonomía posible. Comprenda su necesidad de balance laboral familiar. Muchos padres en las empresas pymes que están conviviendo con sus hijos trabajan 12, 13, 14, 15 horas y no entienden cómo los hijos más de 8 o 9 horas no quieren trabajar y están permanentemente atentos de las cosas que tienen que hacer en el hogar, si tienen que llevar los hijos al colegio, si tienen que ir al acto. Son personas que necesitan tener un balance laboral familiar mucho más alto que el que tenían o que tienen los baby boomers, ¿sí? Aliente un contexto de trabajo abierto e informal. Use la lógica y el análisis en lugar del poder y la autoridad. La orden, hace esto y punto, no va con esta generación, ¿sí? Son personas que usan mucho la lógica y analizan la situación. ¿Cuáles son las diferencias generacionales más importantes con los ejecutivos tradicionales? Colaboran más. Los integrantes de la generación X son más colaboradores, se toman el trabajo en equipo en serio. Los miembros de la generación X crecieron con la idea del equipo y les gusta. En cambio, los ejecutivos tradicionales empezaron a incorporar este trabajo en equipo ya tarde, ya cuando tenían muchos años en su cargo, y muchos todavía aún son renuentes al verdadero trabajo en equipo. La generación X da menos importancia a las jerarquías, por lo tanto se debe tratar a los miembros de la generación X como iguales, no como subordinados. Es necesario incluir a los miembros de la generación X en el proceso de aprendizaje. Si un instructor le da una orden a un ejecutivo tradicional, probablemente la lleve a cabo. En cambio, es muy posible que el de la generación X no lo haga hasta que esté convencido que es correcto. Son más altruistas, los miembros de la generación X ingresan a las empresas y aceptan participar en proyectos laborales por razones más altruistas que los ejecutivos tradicionales. No consideran que el estatus está necesariamente vinculado con el éxito y la felicidad. Se sienten más a gusto trabajando al lado de mujeres que los ejecutivos tradicionales, esto ya lo comentamos. Ya es totalmente natural, tanto mujer u hombre, ocupar cargos jerárquicos. Son más hábiles para la administración. Y claro, la generación X fue la más estudiosa, la que ha estudiado formalmente, tienen estudios universitarios, algunos ya tienen posgrados, ¿sí? Tienen un nivel de formación mucho más alta que los ejecutivos tradicionales. Son la generación de la informática. Las computadoras siempre han formado parte de su vida y las manejan mucho mejor que los ejecutivos tradicionales. Insisten, como bien acabamos de decir, de equilibrar la vida y el trabajo. Tienen diferentes estilos de comunicación. Esto es muy importante. Los ejecutivos tradicionales no son muy asertivos, ¿estamos de acuerdo? Tienen más bien un estilo de comunicación diplomático al hablar. Tratan de buscar la conciliación, ¿sí? Yo creo que cuando consideran que no vale la pena, se echan atrás o no hacen ningún comentario. Son muy de explotar por acumular. En vez, los de la generación X son más abiertos y directos. Lo único que le tenemos que recomendar a la generación X, que está bien que sean más abiertos y directos, pero tienen que ser asertivos. Hay una técnica, y lo invitamos a hacer el curso de cómo ser asertivo, que es cómo expresarse en forma tranquila, transparente, cuando uno tiene ganas, sin hacer que la otra parte se ofenda o se ponga a la defensiva. Solamente con ser abiertos y directos puede generar muchísimos roces. Pero si uno es asertivo, lo expresa cuando lo quiere expresar, pero teniendo en cuenta o tener cuidado de la reacción del otro o de la posibilidad que el otro no se enoje, hay formas de comunicar lo que es la asertividad que permite expresarse con seguridad pero cuidando del otro. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces son los, sobre todo la generación X, nosotros los llamamos los tirabombas, o sea, están tan en desacuerdo con las estructuras organizacionales actuales que inmediatamente quieren entrar y cambiar y echar gente. Y lo que saben es que las estructuras organizacionales no se cambian de un día para otro. Hay que darles esa flexibilidad y hacerles entender que lleva un tiempo la transición. Como ellos están tan acostumbrados con la velocidad de la tecnología, son rápidos y quieren rápidos
cambios ya que a veces son imposibles en las estructuras organizacionales que tienen que pasar una transición de adaptación. Eso es lo que generalmente nosotros como capacitadores enseñamos a la generación X para que se adapte. Está bien los cambios, pero los cambios tienen que ser paulatinos, tienen que acompañar a la adaptación de la gente y no por decreto, ¿sí? Son menos leales. Si la lealtad se define como la disposición a quedarse en una compañía en las buenas y en las malas, los miembros de la generación X no pasan la prueba. Siempre están listos para cambiarse el próximo trabajo, ya que tienen más confianza en sí mismos que los ejecutivos tradicionales. Cuando un trabajo ha dejado de ser satisfactorio desde el punto de vista creativo, intelectual, emocional o económico, no tienen miedo en actualizar su currículum e ir en busca de un nuevo trabajo, ¿sí? Los miembros de la generación X son leales a su profesión, no a su empleador. Son leales a sí mismos, ¿sí? Ignoran las reglas. Los miembros de la generación X siempre están deprisa, luchan para obtener resultados y tienden a esquivar reglas y procedimientos. Están dispuestos a correr riesgos e innovar, incluso cuando ello pueda enloquecer a un instructor. Por eso hay que tener cuidado, son desbocados, son muy apurados. Hay que buscar la forma de que puedan pasar la transición. También se nota que es muy difícil y hay una alta demanda de empleados de la edad de la generación X y son muy difíciles de reclutar e incluso muy difíciles de retener. Porque imagínense, esta generación X cuando entra a las estructuras empresariales actuales, que está dominada y armada en base a los baby boomers, directamente trata de evitarlas. Y si se queda porque no tiene más remedio. Y si se queda dentro de la estructura, están chocando en forma permanente dentro de la empresa hasta que se van, ¿sí? Pero ojo, son los talentos del momento, los talentos del futuro. Hay que adaptarse, hay que incorporarlos, si no, no va a crecer las empresas, ¿sí? Las personas más jóvenes tienden a cambiar, a no querer ser encasillados, a recibir múltiples experiencias diferentes, a poder moverse en toda la organización. En ocasiones, las personas de más edad parecen temer mucho más el cambio. O sea, la generación X le gusta cambiar, le gusta la velocidad, se adapta mucho más rápido al cambio, lo que sí tiene que implementarlo bien, saber cómo implementarlo, le tenemos que enseñar cómo implementarlo, ¿sí? Cosa que tienen a favor que no tienen los de la generación anterior, que son los baby boomers. Y hay gente que está en el medio entre los baby boomers y la generación X que son muy, muy difíciles de adaptar al cambio. Entonces, claro, imagínense, entran la generación X en la empresa, tienen estructuras verticalistas, quieren hacer el cambio, quieren flexibilizar y se encuentran con una resistencia fenomenal de la gente y quieren echarlos a todos. Y ahí se vuelven locos. Entonces hay que buscar la forma de lograr una transición con la estructura actual para ir llevando de a poco y lograr la estructura que ellos quieren. Esto es fundamental para que evitemos esos choques directos con la generación X y puedan incorporarse en forma saludable dentro de la organización.